Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 20 de noviembre de 2025. Bueno, ya saben ustedes que el Tribunal Supremo ha condenado a 2 años de inhabilitación al fiscal general del Estado. Si alguno no lo sabe, ya lo sabe y ahora les voy a contar detalles. Y en torno a esta noticia, que se ha producido hace un par de horas, nos hemos conocido hace un par de horas, se han producido muchas declaraciones, muchas reacciones que, la verdad, es que pueden provocar una súbita subida de tensión en algunos, por ejemplo en mí. Tengo que reconocer que ya a mi edad enfadarse es malo, es contraproducente, y estoy haciendo todo tipo de esfuerzos para tomármelo con sentido del humor, pero créanme que me está costando mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque he oído cosas en las últimas 2 horas que yo jamás pensé que oiría. No, las cosas como son. Soy un firme partidario de la libertad de expresión, creo que todos tenemos derecho a emitir nuestros juicios, pero también creo que, hombre, hay que respetar de una manera más o menos razonable el comportamiento, la conducta y sobre todo lo que representa el Poder Judicial. Esta sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado se ha producido por 5 votos a 2. Eran 7 magistrados del Supremo. A ver, 2 votos particulares. Ahora entraremos en detalle. Son los jueces más prestigiosos que tenemos en España. Y yo nunca he oído algunas de las cosas que después van ustedes a tener la oportunidad de oír. Por tanto, pues estoy curándome en salud, porque ya saben ustedes que lo mejor que uno puede hacer cuando está enfadado es desahogarse. Y además intentando pues que ese desahogo no nos lleve a ningún tipo de posición iracunda, porque es que es malo, es que al final te sube el azúcar en sangre y te coloca en una situación que no es nada razonable. A ver, voy a intentar contarles bien todo lo que sé, todo lo que se sabe hasta ahora. Lo primero que hemos sabido, insisto, esta es una noticia que ha salido en las alertas de los medios de comunicación hace un par de horas, y luego hemos recibido el fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que dice literalmente lo siguiente: Madrid, a 20 de noviembre de 2025. Habiéndose producido la deliberación de la Sala, procédase a anticipar el contenido del fallo, que es el siguiente. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la causa especial 20557/2024, ha dictado por mayoría de sus miembros el siguiente fallo. Debemos condenar y condenamos a don Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por el tiempo de 2 años y al pago de las costas procesales correspondientes. Como responsabilidad civil, se declara que el condenado deberá indemnizar a don Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales. La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma. La resolución incorporará 2 votos particulares emitidos por las magistradas de la Sala Segunda, doña Ana María Ferrer García y doña Susana Polo García, que disienten de la misma. Este es el papel. Y este papel es una bomba, naturalmente, desde el punto de vista político lo es. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes saben, el gobierno se había comprometido hasta el Corvejón en la inocencia del fiscal general del Estado. No solo eso, hay ahora mismo un sonido de archivo, algo que dijo en su día el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que estamos repitiendo todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque viene al pelo. Recordemos lo que en su momento dijo. ¿Qué quiere que le diga? O sea, horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? Es un silencio deliberado. Nadie se crea que me he quedado sin palabras. Es que hay cosas que hay que digerir. Miren, de este sonido que acabamos de escuchar, a mí lo que me indigna más, lo que me parece más preocupante, no es el hecho de que él, en fin, nos quisiera hacer creer que después de un primer informe de la UCO se había demostrado la inocencia del fiscal general y que había que pedirle perdón, sino la mentira rotunda que pronunció cuando dijo que la Guardia Civil había exonerado de toda responsabilidad al fiscal general del Estado.
Porque esta condena que hoy hemos conocido se ha producido como consecuencia de la investigación de la Guardia Civil. Y uno de los testimonios incriminatorios que probablemente han tenido en cuenta los jueces que han fallado una sentencia contra el fiscal general del Estado es precisamente lo contrario de lo que dijo el presidente del gobierno. Voy a refrenarme porque ya me conozco, ya estoy viniendo arriba y no me quiero enfadar. Es decir, que es que tener un presidente del gobierno que tome por tontos a los ciudadanos y que nos engañe es algo que de verdad cuesta mucho de asumir, Y luego hay un segundo sonido que quiero recordar. Y además lo quiero recordar porque me temo lo peor, la verdad, las cosas como son. Hace pocos días el presidente del gobierno volvió a hablar del fiscal general del Estado. Ha venido hablando del fiscal general del Estado con reiteración, muchas veces. Pero hace pocos días dijo esto en voz alta. Bueno, yo creo que como mejor se defiende es, como dijo el fiscal general en la apertura del año judicial, creyendo en la justicia y creyendo en la capacidad de la justicia por hacer justicia. Y la justicia, a mi juicio, es que efectivamente el fiscal general es inocente. ¿Saben lo que pasa? Que es que no me queda claro si el presidente del gobierno en esas declaraciones estaba pidiéndonos que creyéramos en la justicia o solo si nos estaba pidiendo que creyéramos en la justicia en el caso de que consideraran inocente al fiscal general del Estado. Que no es lo mismo. Porque naturalmente lo lógico es que el gobierno pida a los ciudadanos que creamos en la justicia. Estamos en un estado de derecho. Y ese es el mensaje, digamos, sano desde el punto de vista institucional. Es más, luego tendremos la oportunidad, supongo, pues no sé cuánto tiempo vamos a estar hablando de esto, de escuchar a Félix Bolaños, al ministro de Justicia, hablando de Cerdán y hablando del informe que ayer conocimos en la UCO. ¿Cuál es el discurso que está haciendo el gobierno? Dejemos trabajar a la justicia, confiemos en la justicia. Pero claro, vuelvo a repetir, después de escuchar al presidente del gobierno, se trata de creer. En Óptica y Audiología Universitaria ya estamos de Black Friday. Descubre nuestros fantásticos precios, hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además, un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven a cualquiera de nuestros centros hasta el 1 de diciembre. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Universitaria. En Óptica y Audiología Universitaria ya estamos de Black Friday. Descubre nuestros fantásticos precios, hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además, un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven a cualquiera de nuestros centros hasta el 1 de diciembre. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Universitaria. En la justicia, nos beneficie o nos perjudique, señor Sánchez, o solo creer en la justicia en el caso de que nos dé la razón y considere que es inocente la persona que nosotros consideramos que es inocente. ¿Por qué digo que me malicio lo peor? Pues porque dentro de 20 minutos aproximadamente está prevista la comparecencia pública del ministro de Justicia, de Félix Bolaños, y ahora una declaración institucional. De momento lo que sabemos, lo cuenta muy bien Carlos Cue en El País, que maneja muy buena información, es que en el gobierno se ha instalado una fuerte indignación, leo textualmente lo que publica Carlos Cue en El País, por la condena que algunos miembros del Ejecutivo, sobre todo los juristas, veían completamente imposible por la falta de pruebas. La Moncloa espera instrucciones de Pedro Sánchez, que está regresando de Ceuta, pero el ambiente que se respira en los despachos hace pensar en una reacción contundente del Ejecutivo ante lo que considera una grave injusticia. Por tanto, en base a esta información y en base a algunas otras declaraciones que ya se han producido y que enseguida iremos conociendo, yo me temo lo peor. Y creo que efectivamente Bolaños, pues que está pidiéndonos, insisto, en otros asuntos judiciales y que es el ministro de Justicia, que confiemos en los tribunales, que estamos en un Estado de Derecho, pues quiera cargar contra 5 de los 7 magistrados del Tribunal Supremo que hoy han emitido un fallo que no le conviene, naturalmente, de manera política. Es verdad que esto es lo que se está cociendo en los despachos, nos cuenta Carlos Cue. Si tenemos que analizar lo que ha trascendido Esmeralda Ruiz, habría que hablar de una reacción más moderada por parte del gobierno. Contenida, sí, Luis, porque lo que dicen las fuentes del gobierno es que a la espera de conocer la sentencia completa, el gobierno respeta el fallo,
pero no lo comparte. Ahí queda toda la valoración que ha hecho el Gobierno a través de fuentes. Acto seguido han anticipado que en los próximos días se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado. ¿Y sabemos algo a propósito de ese nuevo fiscal general del Estado? ¿Y alguna pista en los medios de comunicación? Y lo que dice, por ejemplo, en esa información que leías también en el diario El País, se apuntan a que será una persona del máximo prestigio profesional, según dicen desde el Gobierno, en el ámbito del derecho. Esto es lo que apuntan. Y además dejan la puerta abierta a que pueda ser una mujer, porque hablan de un nuevo o nueva fiscal general del Estado. Bueno, pues ya esperaremos ese nombramiento y ya lo comentaremos cuando se produzca. Mientras tanto, fíjense, ha habido algunas reacciones, les decía al principio, que a mí me parecen, no sé cómo calificarlas, la verdad, y además, ¿por qué tengo que calificarlas? Ahora que lo pienso con serenidad, no tengo yo por qué calificarlas, cada uno dice lo que le dé la gana. Hombre, a mí no me gusta escuchar a alguien que fue magistrado del Tribunal Supremo, que ahora es magistrado de mérito del Tribunal Supremo, hablar de sus compañeros de carrera en los términos en los que lo ha hecho. José Antonio Martín Pallín ha sido entrevistado. Es verdad que es un magistrado que, en fin, es conocido por sus ideas políticas, a las que tiene todo el derecho del mundo y que a mí no me parece para nada reprobables. Vaya esto por delante. También es verdad que cuando los medios que quieren apoyar al gobierno quieren buscar alguna voz, digamos, que ejerza de cómplice con las tesis oficiales, pues lo buscan a él. Y él, no porque piense de una manera distinta, siendo coherente con su manera de pensar, dice cosas. Hoy, desde mi modesto punto de vista, y que me perdone el señor Martín Pallín, creo que se ha pasado muchos pueblos de frenada. El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado tipo Lula, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Evo Morales, Rafael Correa en Latinoamérica. Los magistrados son activistas políticos, no conservadores. Activistas políticos, dice el señor Martín Pallín. Bueno, pues muy bien, esto es lo que dice Martín Pallín. Y esto nos da una idea de lo que piensa una parte, no poco importante, de los miembros de la Judicatura que tienen una afinidad política pues, más cercana al Partido Socialista, digamos, o más de izquierdas. Aunque es verdad que la Asociación Jueces para la Democracia pues ha sido también un poquito más comedida. Es verdad que no está nada contenta con el fallo y eso se nota muchísimo, pero por lo menos Esmeralda han guardado un poco las formas. Sí, ha habido un comunicado, también es duro, dice que esta sentencia no supone, o esta condena no supone la victoria de nadie, todos perdemos. La sentencia evidencia, esto es textual, la división en el Tribunal Supremo, como la ha habido también en la propia Fiscalía o en la Abogacía Institucional. Añade la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia que no es una buena noticia para el Estado de Derecho, en su opinión, no solo por la condena al fiscal, sino porque muestra una fractura clara del máximo órgano jurisdiccional, dicen el Tribunal Supremo. Y acaban añadiendo, esto también es interesante, precisamente esa división en el Supremo puede propiciar que todo el proceso continúe con peticiones de amparo. La sentencia no va a ser comprendida por una buena parte de la sociedad. Bueno, anuncia que naturalmente el fiscal general, el que todavía es fiscal general, recurrirá al amparo del Tribunal Constitucional. Esto lo damos por hecho y ya veremos lo que pasa cuando ese recurso se tenga que analizar en el Tribunal de Garantías Constitucionales. También es verdad que otros actores de la vida judicial, del mundo del derecho en España, opinan de manera distinta. Por ejemplo, también hemos conocido hoy una reacción del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que dice que la sentencia de hoy lo que demuestra es que todos somos iguales ante la ley y está satisfecha porque ya saben ustedes que ellos ejercieron en ese juicio la acusación particular. Bueno, bien. Y desde el punto de vista político, ¿cómo van las reacciones? De momento, digamos que escasas. Ya les he dicho que está previsto que el señor Bolaños aparezca y haga una declaración institucional como ministro de Justicia dentro de pocos minutos. Mientras tanto, el único que ha dado la cara, mejor dicho, el único que ha dado la voz ha sido Óscar López. Saben ustedes que Óscar López se apunta a un bombardeo. Y bueno, lo que ha dicho Óscar López, más prudente que en otras ocasiones, tengo que decir, ha sido esto. Es obvio que no puedo verlo, estoy saliendo de aquí, me he pillado dentro del acto. Cuando lo lea lo valoraré. ¿Cuántos años de inhabilitación? Déjeme que lo conozca. ¿Se esperaba el gobierno una condena así? Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente. Déjenme que lea lo que quiero leer. Vale, bueno, no sé qué va a leer porque de momento el fallo todavía no conocemos el fallo, pero no conocemos el razonamiento jurídico. No lo sé. Me imagino que lo que querría estar diciendo es dejadme
que me digan en el partido cuál es el argumentario que tengo que defender y ya lo defenderé. El que va a fijar el argumentario naturalmente es Óscar Bolaños, Félix Bolaños, me imagino que después de haber hablado telefónicamente, como es lógico, con el presidente del gobierno que está regresando de Ceuta. Les decía, es el único que ha dado la voz. ¿Por qué? Porque otros han dado la cara, pero han dado la cara a través de las redes sociales. Ha habido reacciones, pero en Twitter, en Telegram y en este sitio tan variopintos. Donde se difunden las fuentes de los partidos. Sí, el Partido Socialista ha sido el último emitiendo esas fuentes. A la espera, dicen, de conocer el contenido íntegro. El PSOE respeta el fallo del Tribunal Supremo como corresponde en un Estado de Derecho, pero no lo compartimos, que es un mensaje calcado al que transmitían a primera hora fuentes de Moncloa, pero añaden algo más. Dicen, desde el PSOE queremos reconocer la labor de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía, su compromiso con la ley, con la verdad y con la independencia de las instituciones públicas. Dentro de los socios, Luis, fuentes de Sumar, también tachando la condena, dicen ellos, de golpe judicial en toda regla, que es la prueba más clara, escriben en un comunicado, de que algunos sectores del Poder Judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno, que la sentencia está basada en indicios débiles, dicen también en este comunicado, sin una sola prueba directa de la filtración y que solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática del país. Y dos tuits más de Ione Belarra, líder de Podemos, y de Gabriel Rufián. Dice Belarra, la derecha judicial y mediática asesina. Estás escuchando un podcast y piensas, ¿y si hago yo uno? Por eso todo el mundo tiene un podcast. ¿Pero sabes lo que no tiene todo el mundo? La oportunidad de moverse por la ciudad sin restricciones. Nuevo Suzuki Swift. Con su tamaño compacto y su etiqueta eco, entra donde quieras y aparca sin problemas. Además, su bajo consumo y bajas emisiones hace que te muevas más por mucho menos. Pensar distinto tiene sus ventajas. Consulta condiciones en suzuki.es. En Óptica y Audiología Universitaria ya estamos de Black Friday. Descubre nuestros fantásticos precios, hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además, un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven a cualquiera de nuestros centros hasta el 1 de diciembre. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Universitaria. Civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y de su novio, puro golpismo judicial. Rufián, igual os pensabais que metiendo en la cárcel a 9 personas, en referencia a los golpistas, durante 4 años por la cara, se acababa el asunto. Es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos. Estaría bien tener claro. Y déjame que te diga, Luis, que acaba de llegar Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados. Tenía un acto a las 4:30 de la tarde, por lo tanto, veremos a ver si él también se pronuncia o espera la reacción del ministro de Justicia. Se pronunciará seguro. Lo que no sé si antes o después de Félix Bolaños, eso lo sabremos dentro de muy pocos minutos. Bueno, fíjense que se han prodigado poco las declaraciones, digamos, públicas, las declaraciones sonoras. Son muchas las declaraciones a través de las redes sociales. En el bloque de la derecha, más de lo mismo, fíjense, una no reacción sorprendente es la de Ayuso. Porque, claro, todo este asunto tiene como antagonista del fiscal general del Estado al novio de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no ha reaccionado todavía, ha dicho que quieren tomarse su tiempo y valorar la situación antes de pronunciarse. Y también el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una comparecencia, pero esta tarde. Es decir, que me imagino que ahora, sabiendo que van a dar Bolaños y probablemente Sánchez, esperará a que comparezcan y él dará la réplica en el momento en el que le toque dar la cara. El único líder del bloque de la derecha que ha querido poner voz, digamos, a la reacción de su partido ha sido uno de los portavoces de Vox, el señor Figaredo. Vemos un hito más de la vergüenza del gobierno, ese gobierno que ha colonizado y manoseado y sobado y tomado al asalto todas las instituciones del Estado. Si tuviesen un poco de dignidad y un poco de coherencia, convocarían elecciones hoy mismo. Bueno, el resto de las reacciones de los líderes del Partido Popular, exactamente igual que ha ocurrido con los del gobierno o los del PSOE, han venido vía redes sociales. Esmeralda. También sí, el número 2 del Partido Popular, Miguel Tellado. Hoy el fiscal general del Estado escribe en Twitter: ha sido condenado por el Supremo por un delito de revelación de secretos. ¿Quién va a pedir perdón al fiscal? Nadie, señor Sánchez. Quien tiene que pedir perdón es usted a los españoles por perturbar la normalidad democrática de este país. Debe seguir el camino de su fiscal general. La inhabilitación, escribe Tellado, de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir. Y reacción también de la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz: Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones
Por ese orden no hay más, se escribe. Pues mira, ya que citas ahora a la portavoz parlamentaria del Partido Popular, déjeme que hable del portavoz del Partido Socialista, porque nos acaban de decir que acaba de hacer declaraciones. Les decíamos hace un momento que solo constaban de viva voz las de Óscar López. Bueno, pues a partir de ahora, hasta que parezca Bolaños, también las del portavoz parlamentario del PSOE, que acaba de hablar y que ha dicho esto. Bueno, pues las sentencias se acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza. Bueno, pues muy bien. Tengo que respirar un poco. Les he dicho que uno de mis propósitos personales era el contener un poco esta rabia. Es que hablar de vergüenza cuando estamos hablando de una sentencia del máximo tribunal en un Estado de Derecho en boca del portavoz del partido gobernante, pues a mí me cuesta asumir lo que quieren que les diga. Es que deberíamos estar acostumbrados, desgraciadamente. Pero les puedo decir una cosa, que solo sea como desahogo. Si estas declaraciones, o las de Pallín, o las que ahora vamos a escuchar, que son de sonrojo, se hubieran producido hace unos años, ardería Troya. Yo les he contado muchas veces como anécdota que al alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, se le ocurrió hace muchos años decir textualmente: la justicia es un cachondeo. Eso es lo que dijo. No crean ustedes que dijo una barbaridad. Le cayó la Mundial. La Mundial. Se abrió una investigación. El Consejo General del Poder Judicial puso pie en pared. Hubo un escándalo monumental por esas declaraciones. Imagínense dónde hemos llegado. Y esto es lo que a mí me entristece. Y este es uno de los problemas de ser mayor, que uno va viendo cómo las cosas se van degradando. Comparas las cosas como estaban y cómo las recuerdas y las ves ahora y dices, benditos y Dios, ¿en qué dirección vamos? Ya el desideratum es lo que ha ocurrido hoy en Televisión Española. Vuelvo a repetir, yo soy periodista, respeto el trabajo de mis colegas, tienen todo el derecho del mundo a opinar lo que les dé la gana. Creo profundamente en la libertad de expresión, de la misma manera que yo la ejerzo todos los días en mi programa diciendo lo que quiero, respeto el derecho de los demás a que digan lo que quieran. Lo que pasa es que lo que han dicho hoy Javier Ruiz, Chema Garrido y Marta Nebot, los contertulios de la 1 que estaban en antena, pues me parece que, en fin, rinden, esta es una opinión personal, porque yo también soy libre para opinar, rinden muy flaco servicio a lo que es la fe de los ciudadanos en la justicia, en el sistema, en la democracia, en el Estado de Derecho y en las reglas del juego. Escuchen. La noticia es una bomba jurídica ahora mismo. Y es una vergüenza, es una bomba y es una vergüenza. Y hoy creer en la justicia es mucho más difícil en este país. Estamos ante un caso de lawfare, de manual. Y yo espero que con el paso del tiempo, estos magistrados que hoy han realizado esta sentencia injusta, les pese, les dé vergüenza y les inhabilite para el resto de su carrera judicial. Yo es que creo, perdonadme, que revienta la fe razonable y razonada en la justicia española. Aquí hay una cuestión que es la verdad judicial y luego está la verdad de verdad. Y desafortunadamente, los periodistas que no sabemos quién filtró, sabemos quién no lo hizo y sabemos que no fue el fiscal. Hay que recordar que Arrieta, que es un magistrado conservador, por ejemplo, intervino, formó parte del tribunal que inhabilitó a Baltasar Garzón. Esto es lo que tenemos, Esto es lo que tenemos en este país. 20N, madre mía. Bueno, muy bien, pues esto es lo que se ha escuchado. Muchos ciudadanos que ven la 1 y hacen muy bien en hacerlo, son libres y sintonizan el canal de televisión que quieren, pues tendrán estos inputs y ya está. Es decir, la pregunta que yo les hago a estas personas es, ¿hemos hecho hoy un buen servicio? Al servicio de las instituciones, la credibilidad de la justicia, etcétera. En esto consiste, a mí, y además desde una televisión institucional, una televisión que pagamos todos, estatal, que debería fortalecer precisamente, en fin, la fe en los fundamentos sólidos de lo que son las reglas del juego de un Estado de Derecho. Pero, en fin, bueno, esto es lo que hay, tampoco me voy a enfadar mucho más. Bien, tengo intención, no sé cómo voy a administrar el tiempo del programa de hoy, ya les digo que va a ser un programa un poco raro porque ahora deberíamos estar ya en los titulares o en la publicidad y no sé lo que tardaremos. Tengo la intención
de cuando comparezca Bolaños, pues que lo escuchen, porque me parece que es una noticia interesante y creo que no nos vamos ahora a hurtar a ese servicio público. Y por lo tanto, pues cuando salga, pues ya lo escucharemos. Mientras tanto, les voy a contar otras cosas que de alguna manera tienen que ver con todo esto que estamos hablando. Pues claro, la justicia pues tenía una causa pendiente contra el fiscal general del Estado, pero la justicia está investigando otras muchas causas que dan pie a otros muchos comentarios. Uno de los casos más sonados es el que se está siguiendo contra Santos Cerdán. Hasta hace 5 meses, número 2 del Partido Socialista Obrero Español, hombre de máxima confianza del presidente del gobierno. Saben ustedes que ayer el señor Cerdán fue puesto en libertad provisional, porque ya considera el juez que ya no puede destruir muchas pruebas y que por lo tanto ya no se justifica que se prolongue su estancia en libertad en prisión provisional. Bien, hoy ha hablado Bolaños, esta mañana, antes de conocer naturalmente la sentencia contra el fiscal general del Estado. ¿Y qué ha dicho? Es interesante que lo escuchemos. ¿Qué ha dicho? Escuchen lo que ha dicho. Son unos informes que, sin ninguna duda, están aportando indicios, que son unos indicios sólidos. Por supuesto, la justicia es quien tiene que determinar cuál es la responsabilidad de cada una de las personas que están involucradas y es el momento de dejar trabajar a la justicia, dejar trabajar a la UCO, al Ministerio Fiscal y a los tribunales. Es el momento de dejar trabajar a la justicia, dicen, mira, la UCO. Pero solo en algunos casos, le pregunto, señor ministro, en todos los casos, ¿la UCO es buena o mala en función de que nos busque un lío o no nos los busque? ¿La justicia es buena si nos da la razón y deja de serlo si nos la quita? ¿Cómo está esto? Que alguien me lo explique porque yo, de verdad, no me entiendo mucho. Bueno, en todo caso, el señor Bolaños ha llegado más lejos en esas declaraciones. Se ha comprometido y nos ha anunciado que el Partido Socialista, en el momento en el que supo de las mangancias de Ábalos y del señor Santos Cerdán, abrió una investigación interna. Y que en base a la investigación interna puede afirmar y afirma lo siguiente. Nosotros en el partido lo que hemos hecho ha sido volver a analizar y a estudiar pues toda la información y toda la documentación de aquellos años. Y le puedo decir que la información que tenemos en este momento es que si existía una trama que se estaba corrompiendo, no afectaba al partido. Era una trama de unas personas concretas. La justicia tendrá que determinarlo, pero en el partido se ha investigado, se ha conocido, se ha informado y en este momento no tenemos ninguna información que pueda comprometer al partido. Bueno, no pasemos por alto una vez más esa oración subordinada. La justicia tendrá que determinarlo, que es recurrente, como no puede ser de otra manera. La referencia que la justicia es la que tiene que tomar las decisiones que toma. Y luego cuando las toma, si no nos gustan, ajo y agua. Bueno, la justicia sigue investigando. Y uno de los acontecimientos que se van a producir el jueves de la semana que viene, como consecuencia de esa investigación judicial, es que va a tener que acudir ante el Tribunal Supremo en calidad de imputado Aldama, que es el hombre que tiró de la manta, como saben. Hay algo que nos ha contado Miguel Ángel Pérez en el programa de Juan Pablo Polvenios que me interesaría recuperar, porque a mí particularmente me parece muy interesante. Buenas tardes. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que Víctor de Aldama ha reclamado al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno recientemente que le entregue uno de los teléfonos móviles que le incautaron cuando estalló la trama Koldo en febrero de 2024. El empresario sigue con su propósito de colaborar al máximo con la justicia. Cuando recupere el móvil, dicen, podrá corroborar muchos de los datos que incriminan al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la trama corrupta y que ya ha manifestado públicamente. De hecho, su defensa ya tiene preparado a un perito para analizar el dispositivo y poder esgrimir más información durante su próxima comparecencia de la semana que viene. La declaración de Aldama, dicen que viene ante el juez Moreno, será extensa y aportará datos muy graves sobre la presunta actuación delictiva del expresidente canario y actual ministro. Las mismas fuentes consultadas subrayan que al margen de la declaración de Aldama, los indicios que se han acumulado contra el ministro Torres por un delito de tráfico de influencias son ya muy potentes en la actualidad, tras el último informe de la UCO. A mí este asunto me interesa particularmente por varias razones. Una de ellas es porque ayer el ministro de Justicia, Félix Bolaños,
cuando estaba en la sesión de control, se calentó mucho, se vino arriba, se acaloró dialécticamente hablando, defendiendo la inocencia de Ángel Víctor Torres y diciendo que, según los informes de la UCO, ha quedado acreditado que es un probo funcionario que no ha hecho nada malo. Sin embargo, lo que nos cuenta Miguel Ángel Pérez en su crónica es que hay algunos datos que están siendo valorados por la justicia, de acuerdo a ese informe de la UCO, que no van en la misma dirección. Y me temo que el próximo jueves, cuando Aldama declare, como nos decía Miguel Ángel Pérez, pues vamos a poder, a lo mejor, llevarnos alguna sorpresa. Esta mañana ha estado Aldama en Telecinco. Ratifica todo lo que ha dicho Miguel Ángel Pérez, ¿eh? Primero, que tiene mucho más material y que piensa sacarlo en esa declaración. Bueno, en el teléfono que me incautan en febrero de 2024 hay muchísimos más mensajes, hay muchísimas más fotografías y sobre todo, que lo hemos comunicado, hay una carpeta o llamémoslo un dispositivo en el que yo tengo guardado pues muchísima información que es muy importante tanto para la declaración que yo tengo la semana que viene como para demostrar muchísimas más cosas de las que se han dicho. Bien, ¿y quién tiene que estar especialmente nervioso de cara a esa declaración, según Aldama? ¿Contra quién va a cargar la información que tiene ese dispositivo móvil cuyo volcado ha pedido? ¿A quién señala con más, fruición? Al señor Ángel Víctor Torres. Si conseguimos que nos den el terminal que hemos pedido, tendremos más pruebas, o si conseguimos que nos dejen hacer un volcado, tenemos más pruebas, porque en ese teléfono obviamente hay conversaciones y hay otra serie de cosas que Coldo me pasaba de Ángel Víctor Torres, como las que se han demostrado que ya he documentado o entregado. Si no, obviamente lo que haré es una declaración con el máximo detalle, como he hecho siempre en mis declaraciones, y ya la instrucción tendrá que tomar determinación de lo que tenga que tomar determinación. Bueno, yo voy a seguir esa comparecencia con mucho interés porque creo que potencialmente es uno de los asuntos informativos más interesantes la semana que viene, independencia de que después se pueda cruzar el camino algo inesperado. También el señor Aldama ha hablado de algo que está dando mucho que hablar en la vida política, que tiene al PNV bastante nervioso, porque fue Aldama el primero que habló de la conexión, de la trama del señor Santos Cerdán con el Partido Nacionalista Vasco. Y hoy él ha querido recordar que algunas de las cosas que ha dicho, también en relación al PNV, pero no solo con el PNV, con Leire Díez o con el viaje a Marruecos, se han visto después perfectamente confirmadas por la realidad. Igual que denuncié lo de Leire, que si no hubiera denunciado lo de Leire no estaríamos hoy donde estamos, como dije lo del cupo vasco y di detalles del cupo vasco. Igual que lo del famoso viaje de Marruecos, en el que hacen que cuando llegan, que esto es algo que tampoco he dicho nunca, pero como van saliendo cosas, bueno, cuando llegan de este viaje famoso de Marruecos, Coldo me coge, me llama, me dice: Víctor, tenemos que hablar, el viaje ha ido fenomenal, tendrás que prepararte o preparar a alguien para que se marche a Marruecos y ya te diremos. Bueno, él insiste en lo del PNV, como han visto, entre otros asuntos. No sé si esto dará que hablar o no. Lo que sí que sé es que el PNV está nervioso. ¿Y por qué digo que está nervioso? Porque hoy he escuchado a Aitor Esteban, que generalmente es un hombre que no pierde la calma. Aparentemente no la ha perdido, pero ha dicho algo que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención. Nosotros estamos absolutamente tranquilos, ¿no? Y tampoco nos van a amedrentar 4 titulares sin ningún rigor. ¿Titulares sin rigor? El informe de la UCO, en el que se dice que ustedes pidieron nombramientos para apoyar la moción de censura de Sánchez, ¿es un documento sin rigor, señor Aitor Esteban? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? Bendito sea Dios.